Hola chicos, en este trabajo práctico nos vamos a ocupar de la obtención de jabón a partir de grasas y aceites. Bueno, como sabemos, el jabón actualmente es un tema vigente en estos tiempos de pandemia y en este trabajo práctico vamos a poder entender por qué la utilización del mismo sirve para quitar la suciedad y en este momento tan particular que estamos viviendo, entender por qué el lavado de manos se impone para poder controlar, ¿no es cierto?, y destruir a las partículas víricas a través de la comprensión de la estructura química de los lípidos. Bueno, para poder comprender la fundamentación de este trabajo práctico, vamos a comenzar hablando de algunos conceptos teóricos del tema de lípidos, ya que el jabón se incluye dentro de esta unidad temática. Primero vamos a definir a los lípidos desde el punto de vista químico y podemos decir que son sustancias orgánicas que se encuentran presentes, ampliamente distribuidos en la naturaleza, en los organismos vivos, y presentan la característica de ser insolubles en agua, pueden extraerse de las células y tejidos por medio de solventes orgánicos, no polares. Es decir, los lípidos se disuelven en solventes no polares, como el éter, el cloroformo, y no se disuelven en agua. La palabra lípidos deriva de lipos, que es un vocablo griego que significa grasa o manteca. ¿A qué asociamos las grasas? Como por ejemplo las que se encuentran presentes en tejidos grasos que acompañan a la carne blanca o roja, la leche, la crema, la manteca, la yema del huevo, y aceites también, extraídos de semillas y frutos oleaginosos, por ejemplo, como el maní, las nueces, el aceite de oliva, de girasol. También sabemos que los lípidos, desde el punto de vista biológico, son un tipo particular de biomoléculas, presentes en las membranas celulares, como por ejemplo los fosfolípidos. Algunos lípidos son vitaminas, las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E, la K, las hormonas esteroides, las sales biliares. Es decir, fíjense que es un grupo importante de compuestos que tienen importancia biológica. Desde el punto de vista químico, sabemos que fundamentalmente los lípidos no se clasifican en función de sus grupos funcionales, como vimos en otras familias orgánicas, sino que lo hacen en base justamente a su solubilidad. Podemos clasificarlos en dos grandes grupos inicialmente, y vamos a llamar lípidos saponificables, a los que pueden saponificarse, ya vamos a ver qué significa este término, o complejos. Y los lípidos insaponificables los conocemos también como lípidos sencillos. Los lípidos complejos son ésteres de ácidos grasos superiores, es decir, ácidos carboxílicos de cadena larga, que son el tipo de compuestos lipídicos más sencillos que conocemos. Los ácidos grasos tienen una cadena que va de los 12 a los 20 átomos de carbono aproximadamente. Estos lípidos, que son ésteres de ácidos grasos, se hidrolizan con facilidad en constituyentes más sencillos. Por eso se los conoce como lípidos saponificables. Recordemos que la saponificación es la hidrólisis alcalina de los ésteres.
alcalina, que significa que entonces una base puede hidrar complejos en moléculas más sencillas. Y los lípidos sencillos, ¿sí?, son a los que llamamos insaponificables, porque no se hidrolizan con facilidad en presencia de un ácido o una base. Bueno, vamos a hablar un poquitito de los ácidos grasos. Dijimos que son los tipos más sencillos de lípidos que conocemos, los ácidos grasos. Y son ácidos carboxílicos de cadenas largas de hidrocarburos que va desde los 12 a los 20 átomos de carbono. También sabemos, acá se presenta la estructura, por ejemplo, del ácido esteárico, ¿sí? El ácido esteárico es el que tiene 18 átomos de carbono. Y es un ácido graso saturado, es decir, no presenta dobles enlaces. También sabemos que la mayoría de los ácidos grasos contienen un número par de átomos de carbono porque en su síntesis, digamos, lo hacen a partir del ácido acético. Van incorporando unidades acetilo que contienen 2 átomos de carbono. Los ácidos grasos pueden ser saturados o presentar uno o más dobles enlaces entre los átomos de carbono de la cadena. Dentro de los lípidos saponificables encontramos a un grupo particular de ellos, que son los acilgliceroles o glicéridos, que son ésteres formados por ácidos grasos esterificados a la glicerina o, digamos, que es un alcohol, ¿sí?, que tiene 3 grupos funcionales hidroxilo. Son saponificables, ¿por qué? Porque su hidrólisis genera el ácido graso, que lo constituye, y la glicerina, que también conocemos con el nombre de glicerol, que es este triol que observamos en esta estructura que está en esta diapositiva. Entonces, los glicéridos más comunes son los que conocemos con el nombre de triglicéridos o triacilgliceroles, en donde los 3 grupos hidroxilo de la glicerina, fíjense el glicerol, la estructura, están esterificados con ácidos grasos, ¿sí? Fíjense que colocamos R1, R2, R3 porque estos ácidos grasos pueden ser iguales o diferentes, generando lípidos mixtos en el caso de que sean diferentes los ácidos grasos. Para darme el éster, digamos, formado por estas 2 moléculas que conocemos con el nombre de triacilglicerol. Si yo tengo solamente esterificado con un ácido graso, uno de los hidroxilos del glicerol, voy a tener un monoglicérido. Si tengo 2 constituyentes ácidos grasos, voy a tener un diglicérido. Y si tengo los 3 hidroxilos del glicerol esterificado, voy a tener el triacilglicerol. Para poder seguir entendiendo algunas propiedades, vamos a ver que estas moléculas, estos triglicéridos, pueden presentarse a temperatura ambiente como grasas o como aceites. Y eso va a depender de la naturaleza del ácido graso que se encuentra esterificando el glicerol. Como dijimos en la diapositiva anterior, ese triglicérido, digamos, puede ser simple en el caso de que los 3 ácidos grasos sean iguales o mixtos cuando están formados por ácidos grasos diferentes. Acá tenemos la estructura de un triacilglicerol muy conocido, muy común, que es la triestearina. ¿Por qué? Porque cada uno de los ácidos grasos que esterifica el glicerol es un ácido esteárico. La triestearina se presenta naturalmente como una grasa, ¿sí?, es decir, sólido a temperatura ambiente.
Y esto se debe a que los ácidos grasos que lo conforman son saturados, no presentan insaturaciones, lo que hace que la molécula pueda empaquetar perfectamente los ácidos grasos de la cadena larga saturada, generando que la molécula pueda compactarse y pueda establecer, digamos, las uniones de tipo Van der Waals con otras cadenas de ácidos grasos y por lo tanto presentan un mayor punto de fusión debido a este mayor empaquetamiento. Por eso los encontramos en la naturaleza como sólidos a temperatura ambiente. Como dijimos anteriormente, los ácidos grasos de los triglicéridos comunes son ácidos carboxílicos no ramificados de entre 12 y 20 átomos de carbono. Si son sólidos a temperatura ambiente, los llamamos grasas, y si son líquidos a temperatura ambiente, los llamamos aceites. ¿Sí? Los aceites generalmente están constituidos por ácidos grasos esterificados al glicerol, pero que presentan insaturaciones, lo que hace que el compuesto, digamos, esas cadenas no puedan empaquetarse perfectamente y disminuye el número de interacciones, disminuye el punto de fusión y se presentan a temperatura ambiente en estado líquido. Como dijimos, desde el punto de vista biológico, en los seres vivos, las grasas y los aceites se usan entre, digamos, otras finalidades para almacenar energía por periodos largos. Es decir, tienen una función de reserva energética. Vamos a hablar un poquito entonces ahora de lo que es la saponificación de estas grasas y aceites. La saponificación, dijimos que es la hidrólisis promovida por una base de los enlaces ésteres de las grasas y aceites, ¿sí? Para dar como producto glicerina y sales de ácidos grasos. Esas sales de ácidos grasos es lo que conocemos con el nombre de jabones. Jabón es un término que proviene de la palabra latina sapum. Vamos a ver un poquitito qué es lo que sucede en esta reacción. Entonces, yo tengo que hacer reaccionar mi grasa o aceite con 3 moles de hidróxido de sodio, que es la base acuosa, 3 porque tengo 3 ácidos grasos esterificados al glicerol. Esta saponificación se hace en caliente y me va a liberar al glicerol y las 3 sales de los ácidos grasos correspondientes. Las 3 sales alcalinas, fíjense que las tengo representadas como iones alcalinos. También conocemos que es una reacción irreversible realizada en estas condiciones, es decir, en un medio alcalino fuerte. Y se prepara hirviendo esta grasa animal o vegetal con una disolución de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. ¿En qué consiste el mecanismo de la saponificación? Bueno, observemos que digamos, los hidroxilos provenientes de las bases realizan un ataque nucleofílico a los carbonos acílicos de cada uno de los ácidos grasos, ¿sí? En este momento, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que el carbono acílico es un carbono inicialmente hibridado sp2. Durante el ataque nucleofílico, ¿sí? Se produce un cambio en la hibridación del carbono acílico para transformarse en este intermediario donde el átomo de carbono atacado por la base cambia, digamos, la hibridación y tenemos un intermediario en el cual los carbonos acílicos tienen una hibridación sp3. Luego se descompone, digamos, este intermediario y
me va a liberar, digamos, los alcóxidos del glicerol más los ácidos grasos correspondientes. Estamos en un medio alcalino, rápidamente se transfiere el protón de cada uno de los ácidos carboxílicos a el glicerol, al alcohol. Esta transferencia es irreversible, por lo tanto, me va a dar lugar a el glicerol y a las sales alcalinas de los ácidos carboxílicos inicialmente esterificados al glicerol. Estas sales alcalinas, ¿sí?, cuyos contraiones dependen de si utilicé sodio o potasio, es lo que conocemos con el nombre de jabón, y después vamos a ver y analizar en detalle su estructura para poder entender sus propiedades químicas y biológicas. Bueno, entonces, a ver, el jabón, dijimos que es una sal de sodio o de potasio de un ácido graso. ¿Cómo es la estructura del jabón? Observemos que, supongamos que este sea, digamos, la sal alcalina de un determinado ácido graso, es decir, un ácido carboxílico de cadena larga. Es una molécula que tiene la característica de ser anfipática. ¿Qué significa anfipática? Que posee dos partes claramente bien diferenciadas. Una parte hidrofílica, es decir, una región amante del agua, atraída por el agua, que es que la llamamos cabeza polar y que corresponde a el grupo carboxilato con carga negativa proveniente del ácido carboxílico. Y una región, que es la cadena hidrocarbonada larga, que es hidrofóbica, es decir, repele el agua, o lipofílica, es decir, se encuentra atraída, es amante de las grasas y los aceites. A esa región del jabón le llamamos, correspondiente a la cadena de ácido graso largo, le llamamos cola apolar. Entonces, la estructura general de una molécula de jabón es esta que se encuentra acá, con una cabeza polar y una cola apolar. Esta estructura anfipática le confiere las características a el jabón, sus propiedades químicas de ser agentes limpiantes, emulsionantes, humectantes. ¿Cómo realiza a cabo todas estas funciones el jabón? Bueno, el jabón justamente, fíjense todo el recorrido que tuvimos que hacer para poder ir entendiendo a sus propiedades. Y es un tema que nunca ha perdido vigencia, ¿sí? Porque es un elemento ampliamente utilizado en la vida cotidiana de los seres humanos, ¿sí? Y tiene origen milenario. En un principio, en la antigüedad, el jabón no se lo utilizaba, el principal uso que se le daba no era justamente el de ser un agente limpiador, ¿sí?, sino que se lo utilizaba más con fines cosméticos. ¿Qué es lo que hace el jabón en el agua? El jabón forma micelas. Las micelas son aglomerados conformados por 100 a 200 moléculas aproximadamente de jabón, que se van a ordenar con sus cabezas polares, es decir, sus grupos carboxilato, hacia la superficie del aglomerado, si éste está presente en un medio acuoso. Hacia la superficie porque orienta las cargas negativas del ion carboxilato hacia el agua. Y las colas hidrofóbicas, es decir, las cadenas de hidrocarburo, en la parte interna de la micela. La micela, fíjense que tiene una estructura globular. Eso está explicado, digamos, energéticamente, ya que de esta manera presenta una mayor estabilidad, exponiendo a los grupos hidrofílicos en la superficie para que puedan
formar puentes de hidrógeno con el agua que la rodea y mantener a esto lo más alejado posible de los grupos hidrofóbicos, es decir, proteger a los grupos hidrofóbicos que quedan incluidos dentro de la micela. Y ahora vamos a ver por qué la formación de estas micelas explica la propiedad limpiante del jabón. Y esto es debido justamente a las propiedades anfipáticas. Toda la grasitud que está presente, digamos, en el material que yo voy a limpiar, ya sea alguna parte del cuerpo o una tela o lo que fuera, o un virus o una partícula vírica, ¿sí? Va a ser soluble en la parte hidrofóbica del jabón, ¿sí? Entonces, en esa cola hidrocarbonada del jabón se va a disolver la grasa, dejando las cabezas hidrofílicas en la superficie de la gota de grasa. Cuando varias moléculas de jabón se van juntando, porque estas colas hidrofóbicas se van pegando al material sucio o al material lipídico, ¿qué va a pasar? Va a quedar ese material en el interior de la micela. Y la micela va a quedar suspendida en el agua, que luego, puede ser eliminada a través del enjuague, a través, por ejemplo, del chorro del agua, me va a quitar de la superficie que esté limpiando a esa grasa incluida en la micela, y la mezcla resultante de estas dos fases la vamos a conocer con el nombre de emulsión, que es la grasa emulsionada en la solución jabonosa. Eso lo vemos nosotros visualmente, lo podemos comprobar a través de la formación de espuma del jabón. El jabón puede limpiar, ¿no es cierto?, una superficie que se encuentra sucia con una grasa, o también puede destruir un componente lipídico, como por ejemplo una membrana formada por fosfolípidos, ¿sí? Supongamos que esa membrana de fosfolípidos sea la membrana que se encuentra recubriendo a un virus, como en este caso el coronavirus, ¿sí? El coronavirus es un virus de ARN que está cubierto por una membrana de fosfolípidos que tiene inserta todas las espículas, que son las proteínas víricas que le permiten adherirse a la célula huésped y poder multiplicarse en el interior de ella. Bueno, ¿qué hace el jabón? Justamente destruye esos fosfolípidos de la membrana vírica. De esa manera desarma la estructura del virus y luego con el lavado esos fosfolípidos de la membrana y ese material desorganizado pueden ser lavados con el agua que los va a arrastrar a través de la formación de micelas, así como lo hace cuando va a limpiar algún tipo de suciedad. El jabón en particular, considerado como agente limpiante, presenta una dificultad cuando se encuentra ante una agua dura. ¿A qué le llamamos agua dura? Las aguas duras son aquellas que tienen cationes como calcio, magnesio, hierro, y en estas aguas el jabón pierde sus propiedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque son aguas ácidas que contienen estos iones que dijimos. ¿Qué va a pasar? En estas aguas ácidas el grupo carboxilato se va a protonar y va a generar un residuo ácido de jabón que lo vamos a observar en forma de precipitado. Vieron que cuando el agua es dura, el jabón es como que se corta, ¿sí? Es ese precipitado formado por el residuo ácido. Esos iones, calcio, magnesio, hierro, reaccionan con el jabón para formar
sales insolubles conocidas como residuos de agua dura también, ¿sí? Que son las sales de estos metales, de estos iones, que precipitan. Por eso el jabón presenta, digamos, esta dificultad cuando el agua que se utiliza es un agua dura. Para poder resolver estos inconvenientes que presenta el jabón cuando se encuentra ante la presencia de una agua dura, vamos a hablar un poco de los detergentes sintéticos. Los detergentes, en cambio, no presentan el inconveniente de los jabones, que son sales alcalinas de ácidos grasos superiores. Los detergentes conservan su capacidad limpiadora. ¿Por qué? Porque su estructura química es diferente a la de los jabones. También son moléculas de carácter anfipáticos, ¿sí? Pero las regiones hidrofóbicas están formadas por, fíjense, grupos alquilos o anillos aromáticos, y las regiones hidrofílicas contienen grupos aniónicos, catiónicos o no iónicos, que tienen átomos de oxígeno u otros átomos que puedan formar puentes de hidrógeno con el agua. Acá tenemos un detergente, un benzensulfonato, un alquil benzensulfónico. ¿Qué va a pasar? Cuando este alquil benzensulfónico se encuentra ante la presencia de un agua dura, no va a precipitar. Entonces, las sales de sodio de los ácidos benzensulfónicos son los detergentes sintéticos más utilizados. Bueno, ya hemos abordado la mayoría de los conceptos teóricos que necesitamos para poder comprender la técnica operatoria de este trabajo práctico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo del trabajo práctico? Vamos a preparar un jabón y purificarlo a partir de aceite o grasa. En este caso vamos a describir la técnica para preparar el jabón a partir de un aceite vegetal. Y luego vamos a estudiar algunas de estas propiedades de las cuales charlamos en las diapositivas anteriores con el jabón preparado en el laboratorio. Entonces, lo que vamos a hacer es pesar la cantidad correspondiente a 25 gramos de un aceite vegetal, el aceite de cocina, que puede ser de maíz, de girasol. Le vamos a adicionar 15 mililitros de etanol y 25 mililitros de una solución concentrada de hidróxido de sodio. Atención en este momento porque estamos utilizando el hidróxido de sodio, antiguamente conocido como soda cáustica o lejía. Consideremos que es un compuesto que tiene propiedades de ser cáustico, por lo tanto tenemos que manipularlo con sumo cuidado, que no entre en contacto con las manos, ¿sí? Los demás elementos no presentan peligrosidad para su manejo en el laboratorio. ¿Para qué utilizamos el etanol en esta parte? Porque el etanol disminuye la tensión superficial del agua y esto hace que aumente la solubilidad del aceite, favoreciendo la reacción de la saponificación, que es la hidrólisis alcalina de este aceite para poder liberarme a sus sales alcalinas conocidas con el nombre de jabón. Estos tres constituyentes, esta materia prima de partida, que la vamos a tener en un vaso de precipitado bastante grande, de 250 mililitros, lo vamos a calentar en un baño de agua, ¿sí?, en manta calefactora, durante aproximadamente 30 minutos a una temperatura comprendida entre 80 y 90 grados. Durante todo el proceso de saponificación vamos a agitar permanentemente la mezcla reaccionante para que puedan entrar en contacto todos los reactivos, para favorecer ese contacto íntimo.
Luego de esta agitación permanente y el tiempo de reacción de la saponificación, vamos a comprobar la finalización del proceso observando la formación de espuma proveniente del jabón y la ausencia de gotas oleosas. De esa manera podemos considerar que todo el aceite de partida ha sido saponificado. Terminada la reacción, vamos a adicionar 200 mililitros de una solución saturada fría de cloruro de sodio, ¿sí?, para que precipite el jabón formado. Este paso se conoce como salado. Luego del salado del jabón vamos a filtrar al vacío, ¿sí? Ya conocemos este equipamiento que se utiliza utilizando el embudo de Büchner con el matraz Kitasato y conectado a una trompa de agua que le va a efectuar el vacío para favorecer la succión. Para filtrar al vacío se puede utilizar una tela, ¿sí? Y luego del filtrado y de la succión hay que lavar perfectamente el jabón con 50 mililitros de agua fría para eliminar, ¿no es cierto?, todos los restos que no hubieran reaccionado e inclusive el hidróxido de sodio también. Para la purificación del jabón, ¿qué vamos a hacer? Ese jabón que preparamos lo vamos a disolver en 50 mililitros de agua caliente, lo vamos a reprecipitar con una solución saturada de cloruro de sodio, fría, y volvemos a filtrar al vacío. En el último paso de la purificación del jabón, vamos a lavarlo con abundante cantidad de agua fría para poder eliminar, todo lo que no ha reaccionado y el hidróxido de sodio. Tener la precaución de no tocar el jabón todavía hasta que éste no esté lavado. Si quisiéramos moldearlo, por ejemplo, en un recipiente para su posterior utilización. Hasta que no esté completamente lavado, que le eliminamos el hidróxido de sodio restante, tratamos de no tocar el jabón. Y luego vamos a comprobar algunas de las propiedades vamos a efectuar algunos ensayos, ¿sí? Los materiales para poder efectuar estos ensayos, que los vamos a realizar en tubos de ensayo, es un procedimiento bastante sencillo. Vamos a preparar soluciones acuosas del jabón preparado al 1%. También lo vamos a hacer con un jabón comercial y con un detergente. A cada uno de estos tubos del jabón comercial y del detergente, le vamos a medir el pH utilizando indicadores de pH universal, cintas indicadoras que tenemos en el laboratorio. Vamos a comprobar su comportamiento en medio ácido, como dijimos cuando desarrollamos el TP. Para lo cual a 5 mililitros de cada solución de jabón le vamos a agregar unas gotitas de solución de clorhídrico 3 molar. Y vamos a comprobar el comportamiento de cada una de las soluciones frente a soluciones de sales cálcicas o magnésicas. A 5 mililitros de cada una de esas soluciones le vamos a agregar gotitas de cloruro de calcio al 10%. O sales magnésicas o férricas. En este entonces estamos comprobando el comportamiento del jabón preparado, uno comercial y un detergente frente a las aguas duras. Bueno, y los resultados esperados, ¿sí?, de esta experiencia se presentan en este cuadrito. Podrán observar también en el video preparado por la cátedra qué es lo que sucede con cada uno de estos ensayos. Primero observemos el pH. Un jabón comercial, la idea es que tiene un pH neutro, ¿no es cierto? Un pH 7, como así también el detergente, ¿sí? El detergente también tiene 7. En cambio, nuestro jabón todavía es un jabón alcalino, presenta un pH de 8.
En medio ácido, digamos, el jabón preparado va a precipitar. Ya dijimos que se forman residuos ácidos porque digamos, las sales de los ácidos se protonan y se forman los ácidos carboxílicos correspondientes. Por lo tanto, lo vamos a ver como un precipitado. Se va a cortar la espuma y vamos a ver el precipitado. Lo mismo sucede con el jabón comercial. Esa acidificación provoca la precipitación del residuo ácido, y esto no lo vamos a observar por su naturaleza química en el caso de el detergente, no va a precipitar. Con respecto a el comportamiento frente a las aguas duras, hacemos una simulación en esta solución utilizando el cloruro de calcio. Para los jabones, tanto el preparado como el comercial, vamos a ver que se presenta precipitado. En cambio, el detergente, ¿sí?, soluciona este problema y puede ser utilizado en las aguas duras porque no va a precipitar. Bueno, hemos llegado a la culminación del trabajo práctico. Recordemos, como decimos siempre, repasar la guía correspondiente, el complemento y el material audiovisual elaborado por el equipo docente del Departamento de Química Orgánica. Es interesante que puedan, aparte de la guía y el material audiovisual, poder leer bien el complemento del trabajo práctico, donde se explican en detalle las propiedades de los detergentes también y de algunas particularidades de este tema que es tan interesante y que tiene una vigencia actual y es decir, que no ha perdido vigencia desde los orígenes, digamos, del jabón en la antigüedad. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo trabajo práctico.